Bendiciones, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Mendoza. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para aquellos que ya recibieron a Jesús como su Salvador, como su Señor. Y también es importante para aquellos que piensan recibirle, que quieren conocer de su palabra, ¿verdad? Son cosas muy importantes. Vamos a empezar por hacernos la pregunta si somos realmente hijos de Dios. ¿Estamos haciendo lo que un verdadero hijo de Dios hace? ¿O solamente vamos a llenar un espacio en la iglesia? Vamos simplemente a ocupar una silla o un espacio en una banca. Y si solamente practicamos la santidad cuando estamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia somos otra vez mundanos, entonces no somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a ser? Hay que practicar lo que es la oración, adorar al Señor. Son cosas que nos van a fortalecer espiritualmente, también leer la palabra, para que podamos llevar una vida en santidad. Sí, vamos a caer. Yo sé que a veces tenemos tentaciones, pero el Señor nos va a levantar. Siempre lo he dicho. El Señor nos va a levantar. Sí. Es muy distinto practicar el pecado a que de repente caes, porque la Biblia misma lo dice. Hay de aquellos que hagan caer a uno de estos niños. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de agradar a Dios, ¿verdad? Vamos aquí a ver una pregunta. Dice, ¿qué sucede cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador? ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Vamos a leer en Juan 1, del verso 12 al verso 13. Ahí se me tarda un poquito, ahí discúlpenme, pero voy a estar buscando aquí para poder leer ese texto, ¿verdad? Dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Entonces, cuando recibimos a nuestro Señor, Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Está en nosotros seguir permaneciendo allí, porque sabemos que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces no practiquemos el pecado, ¿verdad? Hazte esta pregunta cada día. ¿Soy hijo de Dios? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué debo de hacer para agradar al Señor? Para seguir siendo, para ser hijo de Dios. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de cambiar? El Señor nos sigue esperando con sus brazos totalmente abiertos para recibirte. Entonces, ahora, ¿qué dijo Jesús que debe de suceder antes de que veamos y entremos en el reino de Dios? Esto es para aquellos que apenas quieren recibirle. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en Juan 3, verso 3 al 7. Déjenme aquí, lo vamos a buscar. Es en Juan capítulo 3, verso 3 al 7. Dice, ¿qué es lo que debemos? ¿O qué debe? Dice, ¿qué debe de suceder antes de que veamos y entremos en el reino de Dios? Para que podamos ver y entrar al reino de Dios tenemos que bautizarnos, ¿verdad? Aquí dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de los cielos. Dice, lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, es necesario nacer de nuevo, es necesario ser bautizados. El bautismo es un paso de obediencia. Después de que tú crees que el Señor es tu Salvador, que es tu Señor, ¿verdad? Vas a pasar al siguiente paso, que es el paso de obediencia, que es el bautismo. El bautismo tiene un símbolo. Si yo me equivoco, espero no equivocarme, pero el bautismo tiene su símbolo o tiene su significado. Por eso dice nacer de agua y del espíritu. Cuando tú te sumerges en el agua, es necesario que te sumerjas por completo. Mueres al mundo, mueres al pecado, mueres a la carne. Porque dice, lo que es nacido de la carne es. ¿Verdad? Somos nacidos de la carne. ¿Sí? Entonces debemos de nacer de nuevo. ¿Cómo vamos a morir al pecado y a la carne sumergiéndonos en el agua? Saliendo del agua, nacemos del agua y del Espíritu, porque ahora somos sellados con el Espíritu Santo. Y somos llamados hijos de Dios. Entonces es algo muy importante y sin eso no podemos entrar ni siquiera a ver el reino de Dios. ¿Sí? Ese es algo muy importante. ¿Sí? Ahora, dice, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de ser nacidos de Dios? Vamos a leer en Juan 1:13. Ya creo que ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo de nuevo. ¿Sí? Juan 1:13. Ahí discúlpenme si me estoy tardando un poquito. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Los que somos nacidos de Dios no somos de carne. ¿Por qué? Porque ya morimos a la carne, ya morimos al pecado, morimos al mundo, se podría decir. ¿Sí? A las cosas mundanas. Y nacemos de nuevo en agua y espíritu. Ya no somos por voluntad de carne. Entonces son una de las características de los hijos de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que bautizarte. Ese es sí o sí. Entonces, si no, pues no te engañes. No, ni siquiera podemos imaginarnos que vamos a ser salvos. Primero hay que bautizarnos y antes que bautizarnos hay que creer que el Señor es nuestro Salvador. Y hay que recibirlo como Salvador y Señor, ¿verdad? Ahora vamos a leer en Primera de Pedro 1:23. Pedro 23. Igual, ¿qué es lo que nos enseñan los siguientes versículos acerca de ser hijos de Dios? Dice, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Una vez que nacimos, que realmente somos hijos de Dios, la palabra del Señor vive y siempre permanecerá en nosotros. ¿Sí? Entonces hay que esforzarnos para poder ser llamados realmente hijos de Dios, o para poder ser realmente hijos de Dios. Entonces vamos a leer también ahora en Primera de Juan, igual 3, perdón, Primera de Juan, Primera Juan 3:9. Ok, vamos a leer qué dice aquí. En la Reina Valera dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Con eso es lo que
debemos meternos siempre todos los días en la mente. Ese versículo, Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. ¿Sí? Un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es pecado por donde lo veas. No hay pecado chiquito ni hay pecado grande. El pecado es pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Ya lo sabemos. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, no nos engañemos con el día a día. Muchas veces, yo no lo digo por la iglesia donde voy, por si alguien llega a ver el video, no vaya a pensar que es por la iglesia donde yo voy o donde yo me estoy congregando, sino que es lo que se ve ahora en muchas iglesias, ¿verdad? Sabemos que la vanidad es un pecado, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. La vanidad es un pecado. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, por los dos lados, para no digan que ataca a las mujeres? Pero un ejemplo, las mujeres se van con unas falditas muy cortitas, ¿verdad? Se dice, no, es que si tú eres cristiano, tú no tienes por qué estar viendo con morbosidad, pero tampoco ella tiene que enseñar de más. Una mujer decente, una mujer que es cristiana, una mujer que es hija de Dios, es una mujer recatada, para empezar. Y debe de evitar provocar, ¿sí?, tanto al hermano que también es débil, como también al que apenas va conociendo de la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué digo que tanto como para el hermano que también es débil? ¿Por qué? Porque estamos luchando día a día con vencer a la carne. Pero te imaginas, vas a la iglesia y la tentación la tienes enfrente de ti. ¿Crees que realmente esa persona que te está tentando es hijo de Dios? ¿O solamente es un ángel de luz? ¿Sí? Entonces, seamos conscientes, tanto hombres como mujeres, porque también los hombres fallamos. ¿Sí? Entonces, también el hombre tiene que recatarse de cierto modo. Tiene que recatarse, quizás no por enseñar cuerpo, porque pues los hombres que enseñamos, pero la mujer va provocativamente. Entonces eso está mal. Eso está mal. Muchas veces somos niños en el evangelio. Entonces estamos aprendiendo a caminar y pues está mal que vaya gente únicamente a provocar. No me quiero enfocar en este tema, ¿verdad? Pero son cosas que debemos de cuidar, tanto hombres como mujeres. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no únicamente aplicamos dentro de la iglesia en la forma de vestir, sino que en cualquier pecado, en todos los pecados que hay en el mundo. No practiquemos ningún tipo de pecado. Entonces, te digo, hazte esta pregunta. ¿Soy hijo de Dios? ¿Somos hijos de Dios realmente? Ahora vamos en Primera de Juan 4:7. A ver qué nos dice en Juan 4:7. Igual en Reina Valera dice, permítame, no lo puedo, lo escribí mal. 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si no amamos, no conocemos a Dios. ¿Sí? Entonces, son cosas muy importantes. Ahora vamos a leer también en igual Primera de Juan 5. Esta va a ser 5. 4. Vamos a buscar qué dice aquí.
Vamos a leerlo desde el principio. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y esto, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos los mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Este es el versículo que buscábamos realmente. El 5, en el capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Verdad? Entonces, es algo muy importante. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Dice, ¿qué dice Pablo acerca de aquellos que están en Cristo? ¿Sí? Vamos a leer 2 de Corintios 5:17. Ok, dice en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, amado hermano, si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Todas las cosas son hechas nuevas. Hemos muerto al mundo, hemos muerto a la carne, hemos muerto al pecado, hemos nacido en agua y en espíritu, para poder ser hijos de Dios, para poder estar en Cristo, creer en Cristo como el Salvador, como el Creador y Dador de vida. Entonces, si somos hijos de Dios, no practiquemos el pecado. ¿Sí? Entonces, es importante que espero que hayan apuntado ustedes las citas bíblicas, y si no, pues repitan el video para que las vayan apuntando y puedan leerlo ustedes. Es muy importante que leamos la palabra de Dios. Es muy importante recibir un mensaje, leer, orar, para permanecer fuertes en la palabra. Dice que la palabra permanece en nosotros para siempre y está viva. Si somos hijos de Dios, la palabra está viva en nosotros y permanece para siempre. ¿Sí? No practicamos el pecado. ¿Sí? Nosotros vencemos al mundo, vencemos a la carne, vencemos al pecado, vencemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. No practiquemos el pecado. Hay que vivir en la palabra, hay que llevar la palabra, hay que compartirla con las personas que necesitan escuchar el Evangelio. Dios nos ama, Dios es amor. Si tú apenas quieres conocer al Señor, te invito a que leas la Biblia. Yo puedo darte, si tú me dejas un comentario y quieres aprender más de la palabra, yo te puedo enseñar desde cero. Yo no digo que tengo mucho conocimiento, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo cada día. Pero es necesario compartir lo poco que sabemos, ¿verdad? Así paso a paso, punto por punto, podemos irlo viendo y podemos ir aprendiendo de las cosas tan hermosas que el Señor tiene para ti. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Mientras podamos escuchar y conocer del Evangelio, estamos a tiempo. Pero hay que estar al pendiente, hay que estar alertas. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir por su iglesia. ¿Y estás preparado? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados? Te invito a que conozcas al Señor, a que lo aceptes, porque Él te ama y te espera. Bueno, yo creo que hemos llegado al fin del video. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde llena de bendiciones.
que estén en casa descansando con la familia, ¿verdad? Gracias a Dios, eso es una bendición tan grande, estar junto a los suyos, junto a la familia, junto a sus hijos. Qué bendición tan grande poder estar con tu esposa. O el simple hecho, si eres soltero, el simple hecho de estar en casa descansando, sin andar allá afuera peligrando, ¿verdad? Entonces, Dios nos cuida. Siempre que salgamos hay que pedirle al Señor que Él nos guíe y nos cuide de todo mal, y que podamos regresar a casa con bien. Siempre, siempre. Donde quiera que vayamos, hay que pedirle al Señor, hay que estar siempre pensando en Él, siempre, porque todo lo bueno, todo lo que tenemos es gracias a Él. A Él todo se lo debemos de agradecer. Por eso hay que darle alabanza, hay que darle a Él la honra y la gloria y la adoración, porque Él es el único digno. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto en otro video. Comparte por favor para que llegue el mensaje a más personas. Bendiciones.